y el capítulo 12. Y vamos a leer únicamente el versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Quiero que noten ahí los que ayudan. Vamos a también leer en Tito, por favor, capítulo 2. Más adelante en Tito, capítulo 2. Y versículo 3. Tito, capítulo 2 y versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a ver otra vez en cuanto al rol de las mujeres en la iglesia. Y vamos a seguir viendo cómo es que Dios quiere que la mujer pueda servir en la congregación. Y leímos ahí en 1 Corintios capítulo 12 acerca de los dones. Y uno de los dones es el don de los que ayudan. Y vamos a ver que esa es una forma en la que las hermanas pueden servir con el don de la ayuda. Pero antes de eso quisiera notar algunas cosas en cuanto a lo que Pablo enseña aquí en este capítulo 12. Él nos enseña que tanto el Espíritu Santo, el Padre y Jesucristo son los que nos dan los dones. ¿Y qué es un don? Pues un don es una habilidad espiritual que Dios nos da para que nosotros podamos servirle a Él y a la iglesia. La vida cristiana no es una vida en donde uno recibe. La vida cristiana es una vida de darle a Dios y a los demás. Jesucristo, Él dice en Mateo 20 y en Marcos 10, no vino para ser servido, sino para servir. Así que si usted vive su vida pensando en recibir, usted no va a poder servir a Dios como Él quiere. Él más bien quiere que usted viva sirviendo a los demás y también a Él. En este capítulo de Corintios, la otra cosa que aprendemos es que no solamente la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu nos dan nuestros dones, pero Pablo también enseña que todo cristiano tiene un don. No hay un solo creyente que no tenga don. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que en el momento de la salvación, cuando usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo, nosotros recibimos los dones. Todo cristiano tiene un don. Y en este capítulo también aprendemos que los dones deben de ser utilizados por los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, cada uno de nosotros. Y vemos que cada miembro de la iglesia tiene una función.
Y no solamente cada miembro tiene una función, pero cada miembro tiene la misma importancia. Por eso Pablo, por ejemplo, él dice, por ejemplo, si la mano dijera, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Claro que sí. Lo que estamos aprendiendo es que cada miembro tiene una función distinta, pero que cada miembro es importante. De hecho, Pablo nos enseña en este capítulo que los miembros que parecen ser los más débiles, los que parecen ser los más indignos, realmente son los más importantes, los más eficaces. Así que allí también hay mucho que pudiéramos considerar. No es el tema de hoy, pero también aquí en 1 Corintios 12 aprendemos que hay dones que son temporales, porque estuvieron por un tiempo, pero después desaparecieron. Y también hay dones que son permanentes, que están aquí para quedarse. ¿Cuáles serían los dones temporales? Bueno, si usted lee las listas que encontramos en los versículos 7 a 10 y 28 a 30, los dones temporales serían palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Estas son palabras que Dios revelaba para un momento específico. Nosotros no tenemos ese tipo de palabras, solo tenemos la palabra escrita de Dios. El don de la fe. El don de la fe era para los apóstoles que podían hacer milagros. Esa es la fe de la que habla Cristo, que si pudiera moverse un monte de un lugar a otro, es la fe para poder hacer milagros. Nosotros no podemos tener este tipo de fe porque nosotros no hacemos milagros. Tenemos fe en Dios, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a cuidar, pero esta fe es distinta. Esta es la fe que tenían los apóstoles para hacer milagros. Ya no está. Sanidades, ya no está. Milagros, no está. Profecía, no está, porque ya la Biblia está completa. Discernimiento de espíritus. Ese don, el hermano podía saber si una persona estaba endemoniada o no. Nosotros no podemos tener ese don, ya pasó. Diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, era poder hablar en un idioma que uno desconocía. Cuando yo le traduzco a un hermano de inglés a español, cuando un hermano nos visita, ese no es el don de la interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque yo ya sé hablar inglés y ya sé hablar español. Este don era poder traducir un idioma que no había estudiado ni conocido jamás. Y el otro don que es temporal, que ya no está, es el del apóstol. Ya no hay apóstoles. Ahora, en 1 Corintios 12, ¿cuáles son los dones que aún quedan hasta el día de hoy? Los maestros, los que administran y los que ayudan. Esos son los tres en 1 Corintios 12 que están hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los que administran? Los ancianos, los pastores en la iglesia. Ellos son los que tienen el don de los que administran. Los que ayudan, los que sirven, los maestros, los que enseñan la palabra. Ahora, para poder saber todos los dones que menciona el Nuevo Testamento, usted en casa tendría que leer Romanos 12 y Efesios 4. También nos menciona dones ahí el apóstol Pablo. Pero queremos enfocarnos en el don de la ayuda. ¿Por qué? Porque de los dones que se mencionan en el Nuevo Testamento, este es el don que ustedes como hermanas pueden llevar a cabo. Por ejemplo, no existe una hermana que tenga el don del evangelista. No hay una hermana que tenga el don de ser maestro. ¿Por qué? Porque eso es para los varones. El Espíritu Santo no le va a dar uno de esos dones a las hermanas. No hay hermanas que tienen el don
de los que administran. ¿Por qué? Porque los que guían la iglesia no son mujeres, son hombres. Pero en cuanto al don de los que ayudan, ahí sí, las hermanas tienen ese don para poder ayudar, para poder apoyar, para poder socorrer a los demás. Esa es la vida de Dorcas, ¿se acuerdan? Haciéndole ropa a las viudas, ayudando. Esa es la vida de Priscila, ayudando a Apolos, ayudando a su esposo, ayudando a Pablo. Esa es la vida de Febe que ayudó a muchas personas. Esa es la vida de María, de Pérsida y de todas esas mujeres de Romanos capítulo 16. Romanos 12 menciona también este don. No lo llama el don de los que ayudan, sino lo llama el don del servicio. O sea que las hermanas pueden enfocarse en poder ayudar, en poder servir. Es servir a los demás y poder ayudar y servir en las actividades de la iglesia. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 4, Pedro menciona el don de servicio, de ministrar, que tiene que ver con el diaconado. ¿Se acuerdan que Febe fue llamada diaconisa? ¿Pueden haber hermanas con un diaconado en la iglesia? Claro que sí. Esta es la idea detrás de esa palabra que usa Pedro, de poder servir. Y Pedro menciona, y esto es para todos, que nosotros como creyentes, sea cual sea el don que tenemos, nosotros hemos recibido ese don para poder utilizarlo para los demás. No es para que me lo quede. No es para que yo tenga ese don y no lo use. Debe de ser usado para el bien de los demás. Y debemos de administrar correctamente ese don porque es una gracia que Dios nos ha dado. Y un día Dios nos va a pedir cuentas. ¿Cómo utilizaste tú los dones que yo te di? ¿Cómo fuiste de bendición a los demás con los dones que yo te di? Y el objetivo, Pedro nos hace ver ahí en 1 de Pedro 4, no es para que nos vanagloriemos nosotros, es para que glorifiquemos a Dios. Romanos entonces menciona el don de servicio. Ese es un don que las hermanas tienen. Pablo menciona en 1 de Corintios 12 el don de la ayuda. Pero Pablo en Romanos 12 también menciona otros dos dones que las hermanas pudieran tener, y es el que reparte y el que hace misericordia. Estos dos dones tienen que ver cuando creyentes apoyan a otras personas. ¿Por qué? Porque reparten. ¿Por qué? Porque hacen misericordia. Y entonces aquí es una manera en la que podemos ayudar y servir, repartir y tener misericordia de los demás. Tabita, ella tuvo misericordia de las viudas y les hizo las túnicas y se las repartió. Tabita obviamente tenía estos dones. Y hermanas, no es que se requiere tener dinero para poder ayudar a los demás. Hay muchas maneras en las que podemos servirle a los demás y ayudarle a los demás sin necesariamente tener dinero. Y si se requiere dinero, se podría orar para que Dios pueda proveer. Dios sabe el deseo que uno tiene para poder servirle a Él, ayudando a los demás. Y pudiéramos orar, Dios, pon en el corazón de alguien que pueda ayudarnos, porque nosotros tenemos el deseo de poder ayudar a las viudas, poder ayudar a los necesitados, poder ayudar a las mujeres que sus esposos los han dejado, etcétera, etcétera. O poder orar que Dios obre en la iglesia para que la iglesia pueda ayudar con esos gastos. Así que ahí hay dones que la mujer tiene y que puede usar. El don de la ayuda,
el don de servicio, el don del que reparte y el don del que hace misericordia. Ahora, quiero ver lo que todos, y esto incluye a las mujeres, lo que todos debemos hacer los unos con los otros. Y aquí es donde aprendemos también, hermanas, que esto les incluye a ustedes. Y esto les puede ayudar a poder ser de ayuda en las cosas del Señor. Quizás no lo van a hacer en la reunión porque no les pertenece eso, sino a los varones. Pero en una plática, en una visita, ustedes pueden hacer cada una de estas cosas que son agradables al Señor. Dice Pablo en Romanos 12, ámense los unos a los otros. Esa es una orden que Dios da. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Dice Pablo en Romanos 13, el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué puedo hacer yo como hermana? Amar a las demás, a los demás. Pablo en Romanos 14 nos dice algo que no debemos hacer los unos a los otros. ¿Qué no debemos hacer? No juzgarnos. No juzgarnos los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En Romanos 15 todos tenemos que recibirnos los unos a los otros. En Romanos 15 también debemos amonestarnos los unos a los otros. Y esa palabra amonestar no es de regañar, no es de corregir, también tiene que ver con animar. Una hermana puede animar a otro creyente, puede amonestar. ¿Por qué? Porque es los unos a los otros. En Romanos 16, en 1 de Corintios 16 y en 2 de Corintios 13, debemos de saludarnos los unos a los otros con beso santo. No es que tenemos que besarnos, esa era la costumbre en ese tiempo, pero cualquier saludo que fuese, tenemos que hacerlo con santidad, no con hipocresía, sino con santidad. Gálatas 5, hermanas, ustedes pueden servirse entre ustedes y a otros, los unos a los otros por amor. En Efesios 4 tenemos que soportarnos los unos a los otros con paciencia. En Efesios 5 tenemos que someternos los unos a los otros. En Colosenses 3 no debemos mentirnos los unos a los otros. En Colosenses 3 tenemos que soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñando. La mujer puede enseñar, la mujer puede exhortar. ¿Por qué? Lo debemos de hacer los unos a los otros. No en la iglesia las mujeres, pero sí lo pueden hacer en otros ámbitos. En 1 de Tesalonicenses 4 debemos alentarnos los unos a los otros. En 1 Tesalonicenses 5 debemos animarnos los unos a los otros y edificarnos los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 5 debemos de seguir siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Hebreos 3, exhórtense los unos a los otros. Hebreos 10, consideremos los unos a otros para motivarnos al amor y a las buenas obras. Santiago 4:11, no murmuren los unos de los otros. No debemos de estar criticando, hermanas. No debemos de estar murmurando, sino amarnos, edificarnos. Santiago 5, debemos de confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Debemos de orar unos por otros para que sean sanados en el caso de que haya enfermedad. 1 Pedro 1, debemos amarnos unos a otros sinceramente, de corazón puro.
Primera Pedro 4, debemos ser hospitalarios los unos a los otros sin murmuraciones. Primera Pedro 5, debemos de ser sumisos unos a otros, vistiéndonos de humildad. Primera Pedro 5:15, nos debemos de saludar unos a otros con beso de amor. Primera Juan 3:11, tenemos que amarnos los unos a los otros. La lista es larga. O sea que, hermanas, aunque ustedes no pueden enseñar y predicar en la iglesia, ustedes siguiendo cada una de estas órdenes, cada uno de estos mandatos, se llevaría toda la vida. O sea que la mujer sí tiene mucho que puede hacer para la gloria del Señor. Pero quiero llegar a lo que leímos en Tito capítulo 2. Porque en Tito capítulo 2, Pablo, él habla acerca de las mujeres. ¿Cómo deben ser y qué es lo que deben ser? Ahora, cuando en el versículo 2, Pablo habla, en el versículo 3, cuando él habla de las ancianas, él no está hablando de la esposa del que es anciano. Ya ven que se tiene la costumbre de hablar del pastor y de la pastora. No es de que porque uno es pastor, la hermana es pastora, o el hermano es anciano en la iglesia, su esposa es anciana. No. Cuando habla aquí de ancianas, está hablando de las hermanas de edad o que tienen madurez en las cosas del Señor. ¿Cómo deben ser ellas? Ellas deben ser reverentes en su porte. Ellas deben de mostrar santidad en la manera en la que actúan, en la que piensan, en la que hablan, en la manera en la que se visten. Deben llevar reverencia en su porte. ¿Cómo deben ser las ancianas? No calumniadoras. Ya les he dicho antes que la palabra calumnia en el griego es la palabra diabolos. Y diabolos es el nombre del diablo, el que acusa. La mujer muchas veces es más dada a la calumnia, al chisme que el hombre, aunque no siempre, tristemente. A veces los hombres podemos ser peores, pero a veces sí es algo con lo que batallan más las mujeres. Pablo dice, no deben ser calumniadoras, no deben ser esclavas del vino. O sea, no debe haber nada sino el Espíritu Santo que las controle y que las gobierne. No deben ser esclavas del vino ni de nada que no sea el Señor. Deben ser maestras del bien. Maestras del bien. Y uno dice, ¿y qué van a enseñar? Bueno, dice en el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es lo que van a enseñar las hermanas con más madurez. Van a ayudar a las demás hermanas a que puedan amar a sus maridos y amar a sus hijos. Y necesitamos, si queremos tener una iglesia que ande bien en su caminar delante de Dios, necesitamos orden, necesitamos buenas familias. Si no hay buenas familias, buenos matrimonios, no vamos a tener una iglesia que ande bien. Y entonces hay cosas que se tienen que hablar, se tienen que considerar. Y ese es el objetivo del tiempo que van a tener mañana, si Dios permite, las hermanas, de poder considerar estas cuestiones que tienen que ver con amar a los maridos y amar a sus hijos. Aquellas que están casadas y que tienen hijos, tienen que entender que su prioridad son su familia. Amar a sus esposos, amar a sus hijos. Tienen que aprender que tienen que tener un afecto profundo hacia ellos,
por encima de los demás. Yo escucho a hombres de 40, 50 años diciendo que no hay nadie sobre esta tierra que aman más sino a sus mamás, a sus madres. Terrible. Por eso tenemos tantos problemas en las familias. Como esposos, tenemos que entender que nuestro afecto es principalmente hacia nuestras esposas, y como esposas tenemos que entender que nuestro afecto es primordialmente hacia nuestros esposos. Entonces tienen que ser enseñadas a que amen a sus maridos y a sus hijos. Pero también Pablo dice en el versículo 5 a que sean prudentes, a que sean prudentes. Dios quiere que las mujeres puedan tener una mente moderada, controlada, que muestren templanza, que sean discretas. Dios quiere ver a mujeres que sean prudentes, pero también que sean castas, dice allí. Castas es que son puras, son modestas, son castas. Y aquí está lo que veíamos, lo que mencionábamos el domingo: cuidadosas de su casa, cuidadosas de su casa. Dios desea que la mujer pueda amar a su marido, amar a sus hijos y pueda cuidar de su casa. No es el lugar para la mujer casada y con hijos salir a trabajar. Esto es algo que solamente va a dañar su familia, le va a dañar a ella. Tiene que ser cuidadosa de su casa, tienen que guardar sus hogares. En Proverbios 14 dice: la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Así que ahí hay algo, hermana, en lo que puede usted trabajar: edificar su casa, cuidar de su hogar, de su casa. Y también Pablo dice que las hermanas deben de ser buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y entonces ahí vemos que la Biblia da el lugar para que hermanas con madurez espiritual puedan enseñar a las hermanas más jóvenes.